Y bueno, este es el ejercicio 17-23. Nos dice que tenemos una barra delgada de 12 kilogramos, tiene una velocidad angular de 9 metros por segundo, que es una posición mostrada. Determina la aceleración angular y las fracciones normales en la superficie suave A y B. Entonces, en este ejercicio vemos que se nos dice que tenemos, bueno, estamos de 12 kilogramos y, bueno, tenemos el diagrama, nos tenemos primero un DCL para ver qué fuerzas tenemos de fondo. Vemos que tenemos unas fuerzas normales. Vemos que también se nos dice que dichas fuerzas son normales con respecto a la superficie lisa. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fuerza de fricción. Entonces aquí tendremos la fuerza normal B y aquí la fuerza normal A. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso, igual a la mitad de la barra. Y creo que eso sería todo. Vemos que se nos dice que tenemos una velocidad angular. Bueno, aquí en el suelo, aquí 60 grados. Y bueno, la masa es de 12 kilogramos. Y bueno, y la velocidad angular viene en este sentido. Entonces es también normal pensar que la aceleración angular viene en este sentido. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este ejercicio? Primero vamos a hacer la parte en- de fuerzas, Newton como tal. Entonces, veamos que aquí tenemos el DCL, que es como por decirlo así, la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de momentos. Y de este otro lado vamos a tener más bien los vectores de mm, inerciales, que vendrían siendo las masas por aceleración. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a colocar, em, es normal pensar que la aceleración de este cuerpo va a venir en este sentido. Bueno, la aceleración Y va a ser en esta dirección y la X va a ser en esta dirección. ¿Por qué? Porque vemos que el cuerpo se va a mover como así, como, como lo representan las líneas verdes. Entonces, vamos que en X vamos a tener una aceleración hacia abajo, hacia la izquierda, y más bien vamos a tener una aceleración en Y negativa. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí vemos que tenemos una velocidad angular, una aceleración angular y una velocidad angular en sentido antihorario. Entonces, de acá tendríamos el vector y por ahí. ¿Qué más? Bueno, aquí vendría el vector masa por aceleración en X y aquí vendría la masa por la aceleración en Y. Y recordemos que podemos hacer la composición en X y en Y. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? La sumatoria de fuerzas en el eje X, que sería igual a la masa por la aceleración en X. Eso nos quedaría como, eh, vamos la dirección positiva hacia la izquierda, que sería NB, es igual a la masa por la aceleración en X. Recordemos que esa aceleración es la aceleración del centro de masa en X y bueno, la otra sería más una aceleración del centro de masa en Y. Yo lo escribo como X nada más para no tener que escribir la G. Entonces de acá, bueno, esta sería la primera ecuación. Bueno, NB es igual a 12 eh, por la aceleración en X y en Y vamos a tener lo mismo, sobre la masa por aceleración, pero aquí vamos a dejar la dirección positiva como hacia arriba. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la fuerza normal en A menos el peso, es igual a 12 por la aceleración en Y. Y vemos que sería, bueno, podemos dejar así como el peso, porque todavía no tenemos, bueno, podemos ponerlo una vez, pero no nos va a afectar mucho. Entonces, ¿qué más? Veamos que podríamos hacer sumatorio de momentos. Bueno, esta es la primera ecuación, esta es la segunda. Podemos hacer sumatoria de momentos, pero ¿qué vamos a hacer algo? Vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto que vamos a llamar O. ¿Por qué? Porque vemos que ya tenemos una ecuación que nos define em, en las que ya tenemos en cuenta las aceleraciones, bueno, las aceleraciones en X en Y y las normales. Y todavía nos queda una ecuación, ocupamos una ecuación para obtener la aceleración angular. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros lo tomáramos, bueno, podríamos tomarlas del centro, pero vemos que tendríamos que tomar en cuenta
los efectos, los momentos que nos generan estas fuerzas normales. Entonces, para quitarnos esos términos, vamos a utilizar este punto, porque recordemos que si tenemos que el brazo de palanca es paralelo con el vector de fuerza, esa fuerza no hace un momento. Entonces, así nos quitamos de encima estos dos términos. Entonces, sumatoria de momentos con respecto de O es igual a todas las sumatorias de momentos cinéticos con respecto de O. Tenemos que sería, bueno, aquí aplico la regla de la mano derecha, entonces vemos que, bueno, aquí tendremos el peso, lo que nos interesa, bueno, la prueba mide 3 metros, sí. Entonces, este brazo de palanca de acá, veamos que sería, eh, bueno, si realizamos regla de la mano derecha sería menos el peso por 1.5 por cos de 60 y en la sumatoria de momentos iniciales es como ver que los vectores de fuerza, bueno, de inercia que vendrían siendo las masas por aceleración, nos hacen un momento entre comillas. No es correcto hablar de esta manera, pero es para poder tomar en consideración las afectaciones en la parte angular que tendrían estos vectores lineares de inercia si nosotros, bueno, como en la afectación que tienen con respecto de O, si nosotros hiciéramos una sumatoria de fuerzas sobre G. No tenemos que tomarse en cuenta, pero como estamos haciendo un punto externo, sí tenemos que tomarse en consideración. Entonces, vemos que todos estos términos nos hacen momentos negativos. Vemos que aquí vendría este vector de acá. Entonces, si realizamos regla de la mano derecha, este es negativo. Igual regla de la mano derecha con este de la masa en X por la aceleración en X. Nos da un momento negativo. Y vemos que según la aceleración angular que nosotros definimos también sería negativa. Entonces eh, sería menos 12 por la aceleración de X por seno de 60, vamos bien, 12, porque vemos que esto es de la masa, por 1.5 por seno de 60, menos 12 por la aceleración de Y, por 1.5 por coseno de 60, menos por I por alfa. Y aquí un pequeño paréntesis, recordemos que el I de una barra desde su centro más es de un doceavo por la masa por el largo al cuadrado, lo que nos vendría dando, que sería 1 entre 12 por el al cuadrado, y vemos que él es 3, entonces de aquí nos da que el momento inercial de la barra es de 9 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, bueno, vemos que tenemos todos estos términos. Si nosotros ingresamos valores, vemos que tenemos mucho menos. Eh, de hecho, inclusive podríamos ver que el peso, recordemos que es masa por gravedad. Entonces podríamos volarnos todas estas masas, o los dos, que en este caso serían la masa. No, mentira. No hagamos eso. Nos falta en la parte de la inercia. Entonces, si nosotros metemos esto en la calculadora, vemos que nos da menos 9 por G, porque estamos dejándolo como en términos de la gravedad. No, si quieren pueden multiplicarlo igual. Nada más es para tener un valor. Menos raíz de 3, la aceleración de X, menos la aceleración de Y, menos eh, alfa. Vemos que esto lo podemos. Ay, no, mentira, esto no es un 9, perdón. Esto es nada más menos G. Entonces de aquí vemos que todos tenemos menos, entonces podemos dejar esta ecuación como 9 de 3 a X menos más lo bien.
AY menos más alfa. Entonces ya esta sería nuestra tercera ecuación. Entonces, ya aquí vemos que no podemos sacar nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la parte de aceleraciones. A obtener expresiones para todas estas aceleraciones, porque vemos que nuestras fuerzas, que es lo que nos preguntan, dependen de dichas aceleraciones. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Veamos que de la parte de aceleraciones sabemos dos cosas. Vemos que, bueno, de cinemática, nosotros sabemos que la velocidad angular viene en este sentido y también su aceleración angular. También vemos cómo está ordenado el ejercicio. Vemos que si eh, la barra se desliza sobre la pared, entonces veamos que la aceleración de este punto E es en este sentido, es en menos J, más bien que la aceleración del punto A es hacia la izquierda. Entonces, ya nosotros sabemos que nuestro centro de masa tiene, que AG tiene estas componentes, una componente X y una componente Y. No sabemos sus valores, pero sabemos que son una en cada eje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que la aceleración de B es igual a, por ejemplo, vamos a sacarla con respecto de B, entonces sería la aceleración de, más bien al revés, la aceleración de G con respecto de B sería más la aceleración de G con respecto de B. Recordemos que componente normal y tangencial. Entonces sería AG menos. Aquí sí es importante que tengamos que servir es positivo. Vamos con una pequeña aclaración. Entonces sería menos, a ver que esto es en J, más la velocidad angular. Recordemos que es menos 60 cruz. Eh, Establecemos un eje de referencia aquí en B y nos vamos a G. Vemos que dicho vector sería negativo. Entonces sería, bueno, pongámoslo más, pongamos como término, sería RG con respecto de B menos 2 de C cuadrado la velocidad angular por RG de B. Entonces ya metiendo valores sería menos AB en J menos alfa cruz. eh, Vemos que es a la izquierda y es abajo, entonces sería, aquí hubo los 60 grados. Entonces sería menos 1.5 con seno de 60 en J, en I más bien, menos 1.5 seno de 60 en J, y más bien aquí sería menos 2 al cuadrado, porque recordemos que la velocidad angular es 2, y aquí sería menos 1.5 pues de 60 en I, y menos 1.5 seno de 60 en J. Entonces de acá vemos que menos con menos, bueno, se me podrían decir que se me cancelan los menos, entonces sería menos A en J, de este producto cruz menos y menos, entonces sería K cruz I, que nos da menos 0.75, más bien alfa, y esto en J, más bien K cruz J nos va a dar menos I, entonces sería menos, eh, sería menos 1.5 por raíz de 3, si no me equivoco. Es 3 raíz de 3, autos de alfa, y bueno, en esta otra parte también sería 3i, más bien, más 3i, más 3 raíz de 3 en j. Entonces, ya esta sería nuestra primera ecuación, pero veamos que nosotros ya sabemos que AG internamente es AX
bueno, menos a x en y menos a y en j. Nosotros podemos igualar estas dos ecuaciones. Y tendríamos que, bueno, voy a saltarme, bueno, no saltarme un paso, sino escribir que, vamos a ponerlo aquí en colores. En x, ¿qué tenemos? Vemos que tendríamos, digamos, esta componente y esta componente. Entonces, del lado izquierdo, tendríamos menos ax es igual a menos 3 raíz de 3 alfa más 3i, mientras que en j tendríamos esta componente, esta componente, esta componente y esta componente. Entonces sería, del lado izquierdo tendríamos menos a y, esa es nuestra otra ecuación. Entonces sería menos a y menos a b más 0.75 alfa menos, no nos ven más, 3 raíz de 3. Y queremos hasta acá. Veamos que también podríamos buscar una expresión tanto para b o para a con respecto a algunas de estas dos velocidades. ¿Para qué? Porque vemos que ya nosotros tenemos que, bueno, internamente podríamos decir que AB es igual a em, menos AB en J. O podríamos decir que la aceleración de A es igual a menos la aceleración de A en I. Esto ya por así decirlo, bueno, no por así decirlo, sino que sería una ecuación que podríamos usar para expresarlo también por componentes. Entonces podemos hacerlo por la aceleración de A con respecto a B. Entonces sería la aceleración de B más la aceleración de A con respecto a B. Y recordemos que esto tiene componentes tangencial y no. Entonces sería menos la aceleración de B en J más alfa. Recordemos que es en menos K cruz R A de B menos omega cuadrado por R A de B. Entonces, ahora, y esta sería nuestra quinta ecuación. Vamos a ver ese detalle. Entonces, aquí sería la aceleración de A. Es igual a menos a B más alfa menos K cruz. Igual, si nos vamos, estamos en B y nos vamos a A, sería más bien. Bueno, dos componentes negativos, entonces sería menos 3 por 2 de 60 en I menos 3 seno de 60 en J menos omega cuadrado, que es 2 al cuadrado, por menos 3 coseno de 60 ni, perdón, menos 3 seno de 60 en J. Entonces, si hacemos todo este producto cruz y todas estas operaciones, tendríamos que sería menos AB en J menos segundo, menos 1.5 de alfa en J, más bien más, menos 3 raíz de 3. De hecho, podemos ver que esta ecuación es básicamente esta solo que el doble, porque está ubicado al doble distancia. Entonces, más bien podríamos multiplicar todo esto por 2, entonces sería más 6 en I, más 6 raíz de 3 en J. La única diferencia acá es que más bien cuando digamos que la aceleración de es igual a la aceleración de A en I, entonces vemos que ahora, digamos, dos ecuaciones, igual las igualamos. Entonces voy a marcar con amarillo las que tenemos en I. Y, ay, me da que tenemos este es alfa y esto es en I. Entonces en amarillo tendremos esta en I y esta en I. Entonces, y bueno, entonces en X tendríamos que sería la aceleración de A y menos 3 raíz de 3, bueno, ahí es por alfa más 6i y esta sería
esta ecuación en X, ahora vamos a Y. Entonces ya tenemos que, bueno, aquí implícitamente que está que esto Y, bueno, 0J, esta está en J, esta está en J y esta está en J. Entonces tendríamos que sería 0 igual a menos AB más 1.5 de alfa más 3 raíz de 3 y esa sería la ecuación. Entonces de aquí vemos que podemos sacar que A B es de 1.5 alfa más 3 raíz de 3 y esta sería, bueno, esta sería em, nuestra, esta, sí, esta es la quinta, esta es la sexta y esta es nuestra séptima ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sustituir 7 en, por la ecuación es lo que nos sirve, en nuestra ecuación de aceleración de Y, que sería esta de acá. Entonces, marco con otro color. Ah, bueno, lo voy a volver a escribir. Entonces, los que tendríamos que sería menos Y es igual a menos AB más 0.75 de alfa más 3 raíz de 3. Y veamos que tenemos esta ecuación que podemos sustituir acá. Entonces, sería menos Y menos 1.5 de alfa menos 3 raíz de 3 más 0.75 de alfa más 3 raíz de 3. Vemos que eso se nos cancela. Entonces menos Y sería igual a menos 0.75 de alfa. Y que obtenemos que Y es igual a 0.75 de alfa. Entonces esta sería nuestra ecuación 8. Vemos que con esta ecuación y junto con la ecuación 6, nosotros ya tendríamos ecuaciones solo dependientes de alfa. Entonces vemos que podemos sustituir 6 y 8 en, en la ecuación 3, si no me equivoco, sí, que sería esta de acá. Extra. Entonces sería G. Vemos que esa ecuación 3 sería G es igual a raíz de 3 por AGX más AGY eh, más alfa. Entonces vemos que ya tenemos una expresión para AY, que sería esta acá. Bueno, aquí las cambié, voy a ponerlas como eran. Y tenemos esta expresión para la aceleración de X. Eh, no, la ecuación 4 sería esta. Entonces tenemos esta ecuación, que solo es dependiente de alfa. Entonces podríamos tomarlas. Vemos que sería esta acá. Entonces sería G es igual a raíz de 3 por la ecuación de la aceleración en X, que sería menos en menos 3 raíz de 3. No, más, tiene más bien es menos 3 más un segundo menos. Eh,
Bueno, más bien lo que podríamos hacer es invertir este signo. Entonces, ponerlo en otro color. Entonces sería más bien que x es igual a 3 raíz de 3. 4 menos 3 solo para no tener que meter esto. Bueno, para que quede ya como otro, porque no que aquí en la ecuación 4. Bueno, más bien, en la ecuación 3, que sería esta de acá. No, más bien, ya me olvidé. En en esta de acá, vemos que tenemos todos en términos positivos, entonces no sirve más, nos da lo mejor tener esta expresión como x positivo. Entonces, ya con eso sería más bien menos 3 más 3 raíz de 3 cuartos de alfa más 0.75 de la expresión de y, sería alfa, más alfa. Entonces g es igual a, igual a todos estos términos de 3 raíz, nuestra raíz de 3 y 3, 3 sería 9, porque más que estamos multiplicando una raíz de 3 por otra raíz de 3 por alfa, más 0.75 de alfa, más alfa, y todo esto nos da que, todo esto nos da 4 alfa, y vamos a obtener que alfa es un cuarto a la gravedad, que sería 9.81 entre 4, y eso nos da 2,4525. Entonces vemos que ya aquí tenemos la expresión por la gravedad. Entonces vemos que aquí podríamos partir a esta ecuación de aceleración de y. Vamos a creer que la aceleración de y es igual a 0.75 de la velocidad angular. Nos da que la aceleración de y es igual a un segundo. No, no. Segundo. Eh, Aquí, las disculpas. Aquí fue que cometí un error. Aquí se me fue que aquí es que más bien estos dos términos em, de la aceleración de v. Vemos que estos dos son positivos, entonces más bien aquí son eh, esta expresión de aceleración de y más bien debería dar. Esto era un 6 más bien, un detallazo. Eh, la aceleración de v, más bien esto no es un 3, sino más bien es un 6, un raíz de 3. Entonces más bien aquí nuestro resultado más bien nos quedaría más eh, menos 6, más bien. Así es de r a 3 en raíz de 3, entonces esto no se nos cancela. Pero nos queda más bien menos raíz de 3. Entonces ya cuando metemos esto en la ecuación, eh, lo sustituimos en 8. Entonces aquí más bien sería eh, alfa, 0.75 de alfa
Vamos a corregirlo aquí también. Vemos que todo tiene menos, entonces nos pasará, entonces más bien sería 3 raíz de 3. Entonces, ¿qué sería? Eh, eh, más 3 raíz de 3 más alfa. Entonces, de acá sería menos 3 raíz de 3 más 9 cuartos de alfa. eh, más 0,75 de alfa. Más 3 raíz de 3 más alfa. Ahora sí se nos cancelan, entonces quedaría 4 alfa. Sería 4. Ya con esta expresión de la aceleración de Y, es 0,75 por 2,45, 25, más 3 raíz de 3. Y aquí obtendríamos que la aceleración de Y es igual a, em, a, a 7,0355 metros entre segundo cuadrado. Este es el primer resultado. Ahora más bien vamos a ver la expresión para la aceleración de X. Que vemos que tenemos la expresión, más la expresión de X. ¿Dónde está? Aquí está. Está acá. Entonces podemos decir que la aceleración de X es igual a 3 3 menos 3 raíz de 3 cuartos de alfa. Que tendremos que sería AX más bien sería más menos revés. Recordemos que la dejamos positiva, entonces más bien este término acá es negativo y este es positivo. Entonces sería X es igual a 3 raíz de 3 cuartos por 2,2525 menos 3. Aquí un alfa, perdón. Eso no está abajo, pero se entiende. Y aquí, bueno, vamos a corregir para las personas que revisan esto. Menos 3. Y ahora sí, vemos que sería la aceleración de X es igual a 0,1858. Ya con este resultado, podemos irnos con las ecuaciones que tenemos para la velocidad, para las componentes. Entonces, veamos que para la expresión de NB, tendríamos que era 12 por 12 por la aceleración en X. Entonces sería 12 por 0,1858. Y esto es igual a 2,2296 newtons. Y por la otra parte, la normal de A, recordemos que tenemos que tenemos la expresión que es menos. El peso es igual a 12 por la aceleración en Y. Entonces, más bien, la componente normal de A sería 12 por la aceleración en Y, que nos dio 7,03355, 0,355, más 12 por la gravedad. Y más bien aquí tendríamos que la normal sería de 33,294 newtons. Y estos serían los resultados. Vamos a ponerlos en marcarlos acá. Bueno, ponerlos en un cuadrito. Bueno, encerrarlos en un cuadrito. Y que la aceleración angular es de 2,4525 radianes entre segundo cuadrado. Recordemos siempre poner las unidades, que se fue un detalle aquí, no puse newtons.
Y ahora sí, esta sería la solución del ejercicio.